Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Bien, pues ya llega la Navidad y por fin la semana que viene ya empiezan todos los festejos y yo estoy feliz porque a mí me encanta la Navidad. Celebrarlo juntándonos toda la familia, celebrando todas las tradiciones. A mí me encanta ver las calles iluminadas, las casas todas adornadas, todo árbol de Navidad, todo rojo, todo dorado. A mí me encanta verlo todo abigarrado, lleno de cosas de Navidad, ver los dulces típicos, juntarse con la familia y las comidas, las cenas, el no parar de comer y de cenar, de charlar, de pasar tiempo con todo el mundo, con las personas que se quieren. O sea, para mí es una época fantástica la Navidad, ya, yo es que la adoro. Y ya por fin llega. Entonces me encantan las tradiciones y en mi familia somos mucho de tradiciones y una de ellas es desde que mi hijo era pequeño ver todas las adaptaciones que se han hecho cinematográficas y teatrales de Cuento de Navidad, desde los teleñecos o el Pato Donald hasta la de Jim Carrey, y leer Cuento de Navidad, que es este libro que tengo yo aquí. Cuando se saque este libro significa que estamos en Navidad, ¿de acuerdo? Es un libro limitado de Alianza Editorial que pone canción de Navidad, villancico en prosa o cuento navideño de espectros. Tiene las guardas de pergamino, está entelado en amarillo ocre, y luego por dentro las letras son azules y tiene algunas ilustraciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en Cuento de Navidad de Dickens, hablamos primero de Dickens un poco, que es un escritor inglés que nacido el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth y que creó algunos personajes de ficción más conocidos en el mundo. Su estilo literario es poético, muy adornado y con algunos toques cómicos, revelando terribles verdades sociales de su época, con un toque sentimental muy alto que contrastaba con las caricaturas de los personajes. Este libro se hizo durante la época victoriana, pues ya que es una época en la que las celebraciones navideñas tuvieron un auge muy importante. Ya la misma Reina Victoria extendió la tradición del árbol de Navidad, que yo entonces soy la mejor amiga de la Reina Victoria porque me encantan los árboles de Navidad. Y también a comienzos del siglo XIX los villancicos recobraron su nivel de relevancia que perdieron en años anteriores, o sea que fue un año en el que, fue una época en la que la Navidad se comenzó a celebrar otra vez como unas fiestas, unos festejos importantes. Luego, Canción de Navidad ya en sí es una novela corta de esta época que estamos hablando, de la época victoriana, en la que Dickens se vio influido para su redacción por sus experiencias de la infancia, su simpatía por los pobres, por los relatos navideños y por los cuentos de hadas. En este relato se puede resumir como una condena a la avaricia. Es algo importante, es realmente una fábula, por decirlo de alguna manera. Lo protagoniza Ebenezer Scrooge, que es un anciano prestamista avaro y solitario, muy egoísta, que desprecia todo lo relacionado con la Navidad y solamente está interesado en ganar dinero. Entonces, está estructurado en 5 capítulos. La obra está estructurada en 5 capítulos denominadas estrofas, en las que 3 de las estrofas son de los fantasmas, son espectros los que aparecen. Se le aparecen a Ebenezer Scrooge, el protagonista. Estos 3 fantasmas son el del presente, el del pasado, el del presente y el del futuro. En el del pasado se le aparece Bob, ¿cómo se llamaba? El fantasma de Bob Marley, de Bob Marley. El fantasma de Marley, ¿de acuerdo? Que era el antiguo socio de prestamista de Mr. Scrooge, que había muerto 7 años antes. Y entonces él se aparece cuando Mr. Scrooge llega a casa, su casa pues solo, sin nadie que le espere.
empieza a escuchar unas cadenas que se van arrastrando, unas cadenas muy, muy, muy pesadas que se van arrastrando lentamente, ¿de acuerdo? Y es, pues, se le aparece Bob Marley y le habla de lo que es lo que está pasando, de cómo se siente él en la muerte, de cómo se siente después de haber sido como él, de haber sido como Mr. Scrooge, haber sido pues es un prestamista avaro, pues una persona soberbia, una persona egoísta, ¿de acuerdo? Y le va a mostrar cómo era su época, la época del pasado, para que vaya aprendiendo un poco, porque realmente es una historia de aprendizaje. Entonces, le enseña cómo Mr. Scrooge pasaba la Navidad de pequeño, le llevó a una época, a la época para que se viera a sí mismo, a la época en la que estaba con su hermanica, que la quería muchísimo, que celebraban juntos la Navidad y disfrutaban ambos con toda la familia. La hermana ya en el tiempo presente ya no estaba, porque murió de parto, pero sin embargo, pues en esa época sí la pudo ver cómo jugaban juntos, cómo jugaban en el colegio, salían, estaban todos los amigos para celebrar la Navidad y con la nieve, y también en el mismo pasado también se vio a sí mismo, también se pudo ver a sí mismo pues disfrutando de su primer empleo, que era su jefe, el señor Fitzwiggins, de acuerdo, que era una persona muy amable, muy inocente, y que cerraba la empresa el día de Nochebuena para celebrarlo con todos sus empleados. Entonces él pudo verse en el pasado la felicidad tan grande que tenía y cómo disfrutaba de la Navidad. Luego esa misma noche, la noche de Nochebuena, una vez que se fue el fantasma del pasado, llegó el fantasma del presente. El fantasma del presente le mostró lo que era la realidad, no su realidad, sino otras. Por ejemplo, le mostró a su sobrino que le había invitado a celebrar la Navidad con ellos, con él y con su mujer y sus amigos, y sin embargo él se negó, y entonces pues el fantasma del presente le llevó a ver cómo estaban celebrando la Navidad, aunque fueran sin él, pero le llevó a que lo viera. También le llevó a que viera a su empleado, el señor Bob Cratchit, que es su empleado, su contable, que es muy pobre porque la verdad es que el Mr. Scrooge no le pagaba apenas, lo justo para vivir, pero sin embargo vio que era una familia muy unida, muy numerosa, y que aún sin tener dinero disfrutaban mucho de celebrar la Navidad entre ellos con lo poco que tenían. También el pequeño hijo de Bob Cratchit, Tim, tenía una enfermedad que sin dinero pues probablemente haría que muriera el pequeño Tim al año siguiente. Entonces todo esto pudo verlo Mr. Scrooge con el fantasma del presente. Y una vez que se fue el fantasma del presente, llegó el fantasma del futuro. Y el fantasma del futuro lo que le mostró fue la muerte, ¿de acuerdo? El fantasma del futuro le enseñó la muerte, la propia del señor Scrooge, que murió completamente solo, y que a pesar de su avaricia y su egoísmo, pues la gente se quedaba con sus cosas, se subastaron sus pertenencias, y realmente murió solo y sin nada, y sin nadie que le quisiera, sin nada. O sea, por mucho que hubiera recaptado y cogido y ganado durante el tiempo que estaba vivo, cuando le llegó la muerte, pues murió completamente solo y sin nadie que lo quisiera. Entonces estos tres fantasmas son los tres personajes, o sea, los principales de la obra, los que hacen que sea como una especie de, pues, almas mensajeras, ¿de acuerdo? Son almas mensajeras que le llevan mensajes de lo que es su realidad, del pasado, del presente y del futuro. Las apariciones de estos tres fantasmas son el hilo conductor de la trama y son los que hacen ver las consecuencias de la avaricia y el egoísmo a Mr. Scrooge. Y ya por último, la novela finaliza con la estrofa, que hemos dicho que eran 5 y 3 eran de los fantasmas, pues la quinta estrofa, Ebenezer Scrooge despierta en su habitación el día de Navidad convertido en un hombre generoso y amable, ávido de celebrar las fiestas con los demás.
Este cambio de actitud de Scrooge es el eje central de la trama. Ha habido pues decenas de adaptaciones cinematográficas y teatrales casi desde el momento de su publicación, porque tuvo una gran acogida. Este libro fue publicado el 19 de diciembre de 1843. Tuvo una tirada original de 6.000 ejemplares y se agotaron en menos de una semana. O sea, desde el primer momento tuvo una gran aceptación y a la gente le encantó. Es una obra muy, muy importante, es una obra que conoce todo el mundo y es una obra que es una tradición leer en Navidad. Y por supuesto para mí, teniendo en cuenta lo importante que es para mí, ya digo que es una tradición junto con mi hijo leerla en la época de Navidad, ¿de acuerdo? Cuando según se van acercando estas fechas, leerla capítulo a capítulo, estrofa por estrofa, pues quería compartirlo con vosotros, ¿de acuerdo? Pues muy felices fiestas y nos seguiremos viendo durante estos días, ¿vale? Espero que todos estéis disfrutando como yo en lo posible. Por supuesto, cualquier comentario que me queráis hacer, cualquier cosa que me queráis decir, lo dejéis abajo en la cajita de comentarios. Y aunque sea Navidad, y siendo Navidad precisamente por eso, leed mucho.